En esta sección vamos a adentrarnos en la reacción de Wittig. Para esto vamos a ver el mecanismo de esta reacción de oleifinación. Ya identificamos a los siluros de la sección anterior. Estos son muy reactivos como nucleófilos, pero a la vez son muy selectivos, ya que únicamente van a atacar a aldehídos y cetonas, y no a derivados de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, un iluro jamás va a atacar a un éster. Volviendo al mecanismo de la reacción, tenemos al iluro ya preformado con al menos dos formas resonantes. Este atacará al aldehído o cetona desde su carbono nucleofílico contiguo al fósforo. Se formará entonces lo que se conoce como betaína, la cual tiene al fósforo cargado positivo y al oxígeno que provenía del carbonilo como negativo. Entonces, esta carga negativa del oxígeno atacará al fósforo para formar el oxafosfetano, que es un intermedio cíclico. De estos dos intermedios característicos que se forman en la reacción, existen pruebas experimentales de que se forma el oxafosfetano, pero aún no de la betaína. Siguiendo con el mecanismo, va a haber una descomposición de ese oxafosfetano en una reacción que se denomina retro 2+2, donde los pares de electrones de los enlaces fósforo-carbono y oxígeno-carbono van a ir a formar dobles enlaces carbono-carbono y fósforo-oxígeno, generando entonces el alqueno deseado y óxido de trifenilfosfina como subproducto de la reacción. El alqueno que se forma puede ser Z o E, de acuerdo a la naturaleza del grupo R, simbolizado en rojo, y esto lo veremos más adelante. Algo más sobre el mecanismo de Wittig, sobre ese último paso donde el oxafosfetano reacciona rápidamente para formar el alqueno y óxido de trifenilfosfina. Esto sucede a través de una retro 2+2 y se simboliza con ese movimiento de flechas concertado, es decir, todo ocurre a la misma vez. El óxido de trifenilfosfina es un precipitado blanco que cristaliza separándose del medio de reacción, impulsando la reacción hacia los productos. Pasemos ahora sí a la estereoquímica de la reacción de Wittig. ¿Cómo obtengo selectividad Z o E? Para ello vamos a ir un poco más atrás que al iluro, sino hasta el halogenuro de partida para formar ese iluro. Si recordamos, a partir de un halogenuro, como el bromuro indicado en la figura, y con trifenilfosfina y una base, puedo formar el iluro que participa en la reacción de Wittig. La reacción del iluro y el compuesto carbonílico, cuando ambos son asimétricos, como los de la figura, pueden dar lugar a dos productos, el alqueno Z o cis y el alqueno E o trans, y cada uno va a provenir de un oxafosfetano diferente. Que predomine uno u otro producto va a depender fundamentalmente de la estabilidad del iluro, aunque también puede haber otros factores que pueden llegar a afectar. Por lo tanto, para predecir el producto a formar, basta con mirar el halogenuro de partida y ver los grupos presentes en él. ¿Cómo se explica que la estabilidad del iluro me defina la estereoquímica de la reacción de Wittig? Por evidencias experimentales se observó que cuando el iluro ataca el carbonilo, lo hace con una aproximación cis, es decir, que los grupos R quedan en la misma cara del oxafosfetano. Esto es lo que se observa en el oxafosfetano numerado como 1, que es sin. Luego, el mecanismo podría estar tomando dos caminos, el A o el B. En el camino A, que es el de arriba, directamente descompongo el oxafosfetano para dar el alqueno Z y óxido de trifenilfosfina. Esto ocurre cuando el iluro es no estabilizado. El R del iluro es un grupo que no estabiliza la carga negativa, por lo que va a reaccionar rápidamente formando el oxafosfetano menos estable, pero el más rápido, yendo vía un control cinético, formando el alqueno Z o cis. Si voy por el camino B, estoy en condiciones de iluro estabilizado, con un grupo R aceptor de electrones, capaz de estabilizar la carga negativa sobre el carbono. Esto va a permitir una mayor equilibración, permitiendo abrir y cerrar el oxafosfetano para formar un oxafosfetano anti más estable. Entonces, a través de un control termodinámico con un iluro estabilizado, puedo obtener el producto E o trans. De una manera resumida, vemos que la estereoquímica de la reacción dependerá de la naturaleza del iluro y formaré
un oxafosfetano sin, es decir, con los grupos voluminosos en la misma cara, para dar mayoritariamente el alqueno Z, cuando tenga un iluro no estabilizado. Formaré un oxafosfetano anti, es decir, con los grupos voluminosos en caras opuestas, para dar mayoritariamente el alqueno E cuando tenga un iluro estabilizado. Entonces la regla general es: con hiluros no estabilizados, la reacción será más rápida mediante control cinético, dando el alqueno Z o cis. Y cuando el hiluro es estabilizado, la reacción será más lenta mediante control termodinámico, conduciendo al producto E o trans. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso, tengo un hiluro estabilizado, ya que contiguo al carbono que soporta el fósforo, tengo un carbonilo capaz de deslocalizar la carga y dar lugar a una forma resonante extra. Este hiluro atacará a la acetofenona para dar mayoritariamente el alqueno E, es decir, el que tenga los grupos prioritarios en lados opuestos. En el segundo caso, tengo un hiluro no estabilizado, ya que tiene únicamente una cadena alquílica y enfrentado a la misma cetona que anteriormente, obtengo el alqueno Z, es decir, con los dos grupos prioritarios del mismo lado. Vean que la única diferencia entre las dos reacciones es el carbonilo y el resultado estereoquímico es el opuesto. En el último caso, tengo un hiluro de tipo semiestabilizado, ya que tiene un doble enlace conjugado al hiluro. Esto hace que obtenga una mezcla de alquenos Z y E. Seguimos con los ejemplos de Wittig. En el primer caso tenemos un hiluro estabilizado por el grupo éster, ya que puede deslocalizar la carga negativa hacia sí. Enfrentado a la acetona, que se indica, se obtiene mayoritariamente el alqueno E, que es el que se indica, ya que los grupos prioritarios éster y alqueno estarán en lados opuestos. En el segundo caso tenemos un hiluro típicamente no estabilizado, con una cadena alquílica que no permite deslocalizar la carga. Si lo enfrento al beta-cetoéster que se indica, solo reaccionará con la parte del aldehído, sin tocar al éster, y dará un producto cis, es decir, con la cadena alquílica y el éster del mismo lado. En el tercer caso, el hiluro es semiestabilizado, con dos dobles enlaces, por lo que enfrentado a la acetona dará los dos productos posibles. Y en el último caso tenemos un éster de un lado y un doble enlace del otro del hiluro. Eso me hace catalogar al hiluro como estabilizado, ya que posee un éster que permite deslocalizar la carga hacia sí, contribuyendo al híbrido de resonancia. Por lo tanto, al enfrentarlo a la acetona, que se indica, se obtiene el producto E, es decir, el que tiene los grupos prioritarios que son el éster y el isopropilo en lados opuestos. Queda para ustedes plantear todas las formas resonantes posibles de los hiluros indicados y los mecanismos de reacción de estas transformaciones.